Hola y bienvenidos al seminario El futuro de Dios tiene lugar, la segunda parte de nuestra serie de seminarios que empezamos hace un año en octubre y noviembre del año 2020. Les prometimos que íbamos a continuar este año. Qué bien que ustedes están aquí en la sala. Hay 6 células que se han reunido aquí y qué bueno que ustedes en las casas también están con nosotros desde su salón o otro cuarto en su casa. Ustedes también forman parte. Este seminario, como el año pasado, está repartido en 2 partes cada vez. La primera parte será una charla de Wolfgang Kraska, nuestro pastor jubilado, y en la segunda parte hay un intercambio donde ustedes mismos pueden hablar juntos del tema. Para esto tenemos una hoja de trabajo con preguntas. La encuentran en un link en YouTube abajo. Y ustedes aquí en la sala la tienen impresa para que puedan seguir mejor la charla. Wolfgang, sube al escenario, por favor. Un aplauso para Wolfgang, que nos va a llevar a un viaje por el Apocalipsis en 6 tardes. Algunos piensan que este libro, en vez de ser un libro de revelaciones, es más bien un libro oculto, un misterio. Vamos a ver qué es lo que tú tienes planeado hacer con nosotros en las próximas semanas. Tengo 2 preguntas para ti. El año pasado ya hablamos sobre los evangelios y algunas cartas específicas donde Jesús o Pablo hablan de los últimos tiempos. ¿Por qué ahora el libro de Apocalipsis? El Apocalipsis es aún más detallado. Lo voy a mostrar en la segunda tarde. En principio se trata de lo mismo que en la charla sobre los últimos tiempos de Jesús. La charla de Jesús es la matriz del Apocalipsis, pero el Apocalipsis es mucho más detallado. Ya en los primeros versículos vamos a ver que Juan escribe: dichoso el que lee esta revelación, es decir, esta persona seré yo. Y dichoso el que escucha este mensaje y hace caso de lo que está escrito. Esto es importante y lo vamos a ver en el transcurso del tiempo. Hay versículos bíblicos que se leen en tiempos especiales. Por ejemplo, en Navidad leemos Lucas 2, el Evangelio de Mateo en Viernes Santo o Pascua. También cuando necesitamos consuelo o ánimo, leemos ciertos textos. O cuando tienes que ponerte en marcha, lees la historia de Abraham. ¿Cuándo tendríamos que leer el Apocalipsis? El Apocalipsis durante la historia de la Iglesia de Jesús ha tenido un significado diferente para los discípulos de Jesús. En algunos tiempos casi no se hablaba de él y en otros estaba muy presente. Esto tiene que ver con su contenido. Se describen escenarios tremendos, escenarios de terror que vamos a ver más adelante. Siempre que las personas se preguntaban qué va a ser de nuestro mundo, cuando no entendían y sufrían, cuando estaban desesperados y no veían claro, entonces han encontrado ayuda y consuelo en el Apocalipsis. Y claro, la situación de cada individuo es diferente, pero si miramos la historia, creo que vemos cosas en nuestro alrededor en las cuales estamos pensando. ¿A qué nos va a llevar todo esto? ¿Qué dimensiones? Por eso el Apocalipsis está llegando a tener una nueva importancia. No es solamente un libro para el futuro, sino también para nuestro tiempo actual y vale la pena leerlo y estudiarlo. Gracias que tú vas a hacer esto con nosotros. Antes de que te dé la palabra, quiero orar por ti. Padre, muchas gracias por la Biblia, por tu palabra y que podemos leer y estudiar. Algunas cosas son fáciles de entender, otras son un desafío para nosotros.
Y esto nos pasa a veces con este último libro de la Biblia. Gracias porque quieres hablar a nuestros corazones, a nuestra mente y también a nuestro comportamiento. Te pido que bendigas a Wolfgang en esta tarde y también en las próximas tardes cuando nos va a hablar y tratar de explicar y descifrar lo que tú quieres decirnos. Bendícelo y úsalo y abre nuestros oídos para que entendamos lo que tú tienes para nosotros. Amén. Acabamos de mencionar que el Apocalipsis es un libro difícil en muchos aspectos y es un libro polémico. Se dudaba si este libro tenía que introducirse al Nuevo Testamento porque es tan diferente de todos los otros textos. Sin embargo, bajo la guía del Espíritu, finalmente llegó a ser un elemento fundamental del Nuevo Testamento. Es un libro polémico porque se puede interpretar de muchas maneras diferentes. Lo vamos a notar en algunas partes. Para mí es una tarea bastante difícil, aunque yo había hablado sobre el tema hace 21 años. Pero me di cuenta que en aquel tiempo lo hice en 9 tardes y ya entonces fue difícil hablar sobre las cosas más importantes. Voy a tener que cortarlo más aún. Es una tarea difícil para mí, pero para ustedes también. Espero que se sientan con fuerzas y despiertos todavía. También sé que habrá ciertas esperanzas de parte de ustedes que no voy a poder cumplir. Hay personas que no conocen la Biblia muy bien todavía y casi no han escuchado nada de este libro, y otros que ya son expertos con el Apocalipsis y lo tienen todo subrayado y con notas y esperan aprender. Y estas esperanzas son difíciles de reconciliar. A unos voy a exigir demasiado, a otros demasiado poco. No me queda otra que tomar un camino intermedio y les pido por su comprensión. Ustedes mismos deciden cuán intenso este seminario va a ser para ustedes. Van a aprender mucho más si leen los textos de antemano y se preparan un poco. Pero no necesitan hacerlo. También pueden simplemente escuchar para tener una pequeña idea sobre este libro. Quizás lo pueden trabajar después también con las notas. En realidad no es un seminario porque en un seminario se trabaja juntos. Pero para esto no tenemos tiempo. Es más bien una serie de charlas y al final de cada charla es importante que pensemos juntos lo que este libro tiene que ver con nuestra vida. Como tenemos que limitarnos, no voy a hablar de cada detalle. Mi meta es mostrarles un hilo conductor. No volar muy encima de las nubes donde no se ve nada, sino mirar este libro desde un punto en la altura donde se pueden distinguir los contornos del paisaje todavía. No voy a dar razones por todo lo que digo, porque esto va a ser demasiado complejo, porque en realidad existen diferentes interpretaciones para cada detalle. Les voy a mostrar cómo yo veo las cosas, pero ustedes
pueden pensar diferente. Examinen todo y guarden lo que les convence. Tampoco voy a ir más profundo en la explicación de versículos controversiales. El milenio va a ser una excepción porque es un tema especial. Para algunos grupos, como los testigos de Jehová, es el centro de la Biblia y para otros no tiene significado. Por eso lo vamos a ver un poco más detallado al final. Yo sobreentiendo que el texto tiene autoridad, que es la palabra de Dios, y considero que el autor es Juan, el discípulo de Jesús. Según yo, esto se puede ver en muchos detalles, sobre todo porque Juan habla con autoridad. Solo se presenta como Juan, no se dice en ninguna parte cuál Juan, pero es este Juan al cual le conviene este papel. Hay diferentes interpretaciones básicas. Les he traído dos. Una es un libro moderno de los últimos años, se llama Visiones contra los monstruos. Una posición extrema que no es mía. Es como una mitología de los miedos básicos del hombre, de destinos básicos que se interpretan. Hay algunas cosas interesantes en el libro, pero el autor dice claramente que no existe la segunda venida de Jesús y que es en vano esperar que Él descienda en un cohete. Para él, la segunda venida no es algo histórico, es una interpretación existencialista del Apocalipsis. Es uno de los polos extremos. Y el otro libro es de Erich Sauer, que se llama Traducido el amanecer de la redención del mundo. Es una interpretación que es como un horario en el cual hay diferentes épocas de la salvación y se interpreta el Nuevo Testamento a partir del Antiguo Testamento. En mi opinión, este libro tampoco ayuda mucho porque es una interpretación que no comparto. Yo creo que tenemos que interpretar el Antiguo Testamento a partir del Nuevo y no viceversa. No podemos hacer un patrón de las cosas nebulosas del Antiguo Testamento y poner en sus cajillas lo que se dice en el Nuevo Testamento. Repito lo que dije el año pasado. Pablo sabe más que Daniel. La Biblia muestra que hay una revelación que progresa. Se nos dicen cosas que no están conocidas en el Antiguo Testamento todavía. Por eso parto de que Juan sabe más que Ezequiel. Y entonces desde este punto se puede mirar atrás y ver lo que las personas en aquel tiempo ya sabían y lo que significa. Yo me encuentro entre medio de estas dos posiciones. La última es la que se usa mucho en las iglesias de los hermanos. Para mí es histórico lo que leemos aquí, pero son imágenes. Lo vamos a ver de manera más detallada. Son imágenes que hay que explicar. Como ya dije, quiero jugar con las cartas abiertas. Este es mi trasfondo. Para mí esto es lógico, quizás para ustedes también. Hoy tenemos una gran distancia del libro de Apocalipsis. Veo 3 niveles de distancia. Lo primero es lo tremendo de los acontecimientos. Se trata de la muerte del mundo, de catástrofes que la pandemia actual nos permite imaginar quizás un poquito. Es una dimensión que no hemos conocido hasta ahora.
Esto tiene que ver con la globalización del mundo. Hasta ahora las cosas habían tenido lugar localmente, pero en el Apocalipsis se trata de un acontecimiento mundial que afecta a todo el cosmos. Lo segundo es la distancia en el tiempo que tenemos. Las personas de aquel tiempo lo entendieron mejor porque conocían la cultura. Es un libro que toca la situación de los cristianos de aquel tiempo en la Asia Menor, la actual Turquía. Ellos tenían experiencias específicas. El tiempo estaba caracterizado por el emperador romano. Sobre todo en la provincia de Asia había un gran templo en Efesio con una estatua gigantesca del emperador. Se celebraban fiestas pomposas con marchas tremendas. Había candelabros gigantes. Lo que vamos a ver dentro de poco lo conoce la gente porque existía en Efesio y en otras ciudades de aquel tiempo. Conocían la imagen que el emperador tenía de sí mismo y cuán importante era para él ser venerado, no solamente como emperador, como rey que merece respeto, sino como salvador. Y en este horizonte que es tan desconocido para nosotros, se le dan revelaciones a Juan. Y estas revelaciones son imágenes. Esto es el tercer nivel de distancia que tenemos que superar. Imágenes que se tienen que interpretar. Y por eso también hay tantas interpretaciones diferentes. Las imágenes siempre son un poco difíciles. Incluso Juan no entiende todo. Lo vamos a ver luego. Juan tiene que preguntar por el sentido. No entiende todo. Es un mundo de imágenes muy ajeno a nosotros. Por eso hay que aclarar muchos detalles y por eso cuesta un poco. Los textos no se leen como una carta y no como una parábola de Jesús o un texto de los evangelios. No, es como un rompecabezas con muchos misterios que tienes que descifrar. Yo veo en el libro 3 intenciones o niveles. En primer lugar, es un libro sobre Dios, sobre la adoración. Vemos una y otra vez que los acontecimientos que se relatan y que a veces son deprimentes, que hay fases de adoración para aclarar que Dios reina, que Él es el Señor. En segundo lugar, es el libro de la iglesia. No solo el libro sobre Dios, sino también el libro para la iglesia. Se trata de consuelo, de la capacitación para vivir en estos tiempos y también de exhortación. En tercer lugar, es un libro sobre el mundo, sobre las personas que no tienen una relación con Dios y no quieren tenerla. Es el libro del juicio. Estos tres niveles, la gloria de Dios, el camino de la iglesia y el juicio del mundo, están entrelazados. Es un libro importante porque trata de las últimas cosas, las últimas preguntas que no podemos responder nosotros mismos. Al leerlo, no lo hacemos como espectadores, no como turistas fascinados, asombrados de una erupción volcánica con lava ardiente que fluye hacia abajo. No, lo leemos como personas afectadas y puede ser que lo experimentemos un día. Por eso es un libro importante y vale la pena conocerlo mejor. Me alegra que ustedes forman parte de este proyecto. Esta tarde tenemos el capítulo 1 y luego los capítulos 4 y 5. Los capítulos 2 y 3 son una parte especial que se puede tratar por separado. Hace 21 años hice una prédica sobre los mensajes a las 7 iglesias.
Son mensajes a las iglesias que se pueden separar sin que se pierda el hilo conductor, y así ya es un poquito más corto. Apocalipsis 1 y luego 4 y 5. Empezamos con el capítulo 1. He escogido en alemán una traducción un poco más simple, que no es demasiado largo y para que se entienda bien. Esta es la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan, quien por su parte da fe de la verdad, escribiendo todo lo que vio, a saber, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Yo, Juan, escribo a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es y que era y que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados, al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios, su Padre. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Miren que viene en las nubes y todos lo verán con sus propios ojos, incluso quienes lo traspasaron, y por él harán lamentación todos los pueblos de la tierra. Así será. Amén. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Así como yo hice una introducción y les hablé de mi posición y de mi meta, así también lo hace Juan. Acabamos de leer la introducción al libro de Apocalipsis. Se trata del futuro, de algo que pasa pronto. Aquí se utiliza una palabra que conocemos como velocímetro. Es algo que puede pasar muy rápido, de manera sorprendente, pero también puede significar que pasa pronto, pero sabemos que no sucedió durante el tiempo de los primeros cristianos. Sin embargo, se trata de un asunto urgente. A pesar de que en nuestras Biblias, en el título se dice que es la revelación de Juan, en realidad es la revelación de Jesucristo. Y detrás está Dios, el Dios Trino, que envió a Jesús, que a su vez envió a un ángel que lo comunica a Juan. En algunas partes se habla de Jesús y Dios mismo, pero el ángel tiene un significado específico. Él explica algo. Y luego viene Juan y no tiene que escucharlo en la isla de Patmos solamente, sino tiene que comunicarlo a las iglesias. Detrás de esto hay una preocupación pastoral porque las iglesias están afligidas. Juan mismo es perseguido porque anuncia el Evangelio y dice cosas que los gobernantes del tiempo no quieren escuchar. Le desterran y a muchas personas les pasa lo mismo.
Él quiere consolar y ayudar y fortalecer a las iglesias. Los receptores son 7 iglesias concretas a las cuales se escriben las cartas en capítulo 2 y 3. Hemos escuchado los nombres. Son iglesias que Pablo fundó. Están en lo que es la Turquía actual. Son iglesias de misiones con cristianos que habían sido no judíos antes. Se trata no solamente de las iglesias, de las 7 iglesias en aquellos tiempos. Si fuera así, podríamos decir, esto no me toca a mí. Es una imagen que se proyecta al futuro. Muchas cosas pasaron pronto en la historia. Por ejemplo, el templo ya se destruyó en el año 70, pero muchas cosas solo van a pasar al final del tiempo. Es como un proyector fuerte. En diferentes lugares podrías introducir pantallas y podrías ver diferentes imágenes más o menos claras. Es como si caminaras por la selva negra o por las montañas y es como si ya puedes ver Karlsruhe en el horizonte, pero no se ve que entre medio hay varios valles y montañas que habrá que pasar. Juan y el libro de Apocalipsis vuelan encima de estos lugares y nos muestran cosas entre medio también. Ya había dicho de la provincia de Asia que era una provincia importante que celebraba el culto al emperador. Ellos tenían grandes fiestas que servían para fortalecer al Estado. Cada estado, cada cultura necesita grandes fiestas, símbolos para que el pueblo esté unido y pueda tener un sentido de nosotros. Juan pronuncia aquí un saludo de paz. Es un poco extraño que ese saludo sea de Dios, de Jesús y de los 7 espíritus que están alrededor del trono de Dios. 7 espíritus. Es muy probable que aquí se hable del Espíritu Santo en su plenitud. Sigue un misterio que no entendemos. Yo pienso que el Espíritu Santo en sí mismo es aún más de lo que entendemos de Él, que Él es más variado que pensamos. De todos modos, no vamos a poder entenderlo. En el curso Alfa siempre explico que el Espíritu Santo se nos revela en 2 diferentes formas. Se nos revela como el Espíritu fuera del Espíritu de Dios, que asegura a nuestro Espíritu que mora en nosotros, que somos hijos de Dios. Aquí ya vemos 2 variantes, no sé cómo decirlo, variantes del Espíritu Santo que se comunican entre sí. Y sin embargo, son parte del mismo Espíritu, lo que es difícil de entender para nosotros. Hay algunas alusiones misteriosas, por ejemplo, en el caso del funcionario etíope. En este pasaje primero se habla del ángel de Dios y después este mismo se describe como Espíritu Santo. Esto nos hace entender que el Espíritu Santo es más porque es completamente diferente, no de este mundo. Así lo interpreto cuando aquí se habla de los 7 espíritus. El Espíritu Santo con todas sus funciones y todas sus facetas está presente aquí. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el Dios Trino. Y con ellos que saludan a las iglesias. Y son ellos que saludan a las iglesias, no es Juan. Juan les transmite el saludo del Dios grande e inexplicable.
Este Dios se dirige a ustedes. Tiene algo para decirles. Luego viene una parte de alabanza. Somos amados, redimidos, llamados, tenemos un futuro. Y esto en el trasfondo de todo lo que iba a describir. Lo que van a tener que pasar es tremendo, pero tienen que saber, antes de que empiece, ustedes son amados. Dios se da cuenta de cómo están. Jesús sabe cómo están sufriendo. Se repite una y otra vez. Y son redimidos. No necesitan tener miedo de nada. Son liberados de este mundo y tienen un futuro glorioso después de todo lo que van a vivir. Son llamados no solamente para sufrir y resistir y esconderse con la esperanza de sobrevivir, sino llamados para un futuro con Dios. Y luego Juan habla de algo que conocemos y conocía la iglesia también. Va a regresar en las nubes. Esto se había relatado con los hechos de los apóstoles al principio. También aparece en las cartas. Jesús va a regresar en las nubes tal como lo han visto partir. De esto se trata aquí. ¿Cómo va a ser cuando Jesús regrese? Les he anotado los versículos paralelos. Es el tema del libro. ¿Qué va a pasar cuando regrese Jesús? Y luego se habla de Dios. Es el alfa y el omega, la primera y la última letra del alfabeto griego. Dios es todopoderoso. Él actúa aquí. Esta es la razón por la cual el seminario se llama El futuro de Dios tiene lugar. No es un futuro cualquiera. Dios no es observador. No, Él es el que actúa, el Señor que tiene el control. Por eso hay una razón para tener esperanza. Vamos a continuar con los próximos versículos. Versículo 9. Juan escribe sobre sí mismo. Yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en el sufrimiento, en el reino y en la perseverancia que tenemos en unión con Jesús, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. En el día del Señor vino sobre mí el Espíritu y oí detrás de mí una voz fuerte como de trompeta que decía: escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a Laodicea. Me volví para ver de quién era la voz que me hablaba, y al volverme vi 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Su cabellera lucía blanca como la lana, como la nieve, y sus ojos resplandecían como llama de fuego. Sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno, y su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una agua espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Al verlo, caí a sus pies como muerto. Pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo: no tengas miedo. Yo soy el primero y el último, y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del infierno.
Escribe, pues, lo que has visto, lo que sucede ahora y lo que sucederá después. Esta es la explicación del misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. No necesito decir mucho sobre Juan y su situación. 7 candelabros. Ya mencioné que los candelabros formaban parte del culto al emperador de Éfeso. Aquí tenemos una imagen contraria al culto del emperador. Jesús está en el centro, no el emperador, no su estatua, sino Jesús está debajo de los candelabros y Él es el centro del poder y Él reina. Él es el Señor que está presente. Jesús aparece aquí como el Hijo del Hombre. Es una palabra clave, ya se usa para el Mesías en el Antiguo Testamento. Está vestido del traje del sumo sacerdote. Esto también para nosotros es ajeno, pero las personas de aquel tiempo lo conocían. En la carta a los hebreos se describe a Jesús como sumo sacerdote, Jesús como aquel que nos hace un puente a Dios, quien fue el sacrificio de reconciliación. Pero no es un verdadero hombre que se describe aquí. Todo está lleno de símbolos aquí. Muchas veces se usa en Apocalipsis la palabra como. Juan a menudo carece de palabras para lo que tiene que describir. De la boca de Jesús sale una espada. ¿Cómo puede ser esto si Jesús después continúa hablando con Juan? Tiene 7 estrellas en su mano. ¿Cómo lo podemos imaginar? ¿Son verdaderas estrellas? Son símbolos. Jesús mismo interpreta los símbolos. A Juan todo esto le da miedo. No es el Jesús que él conoce. Si es el discípulo que tiene una relación íntima con Jesús, es incluso más ajeno que después de la resurrección, donde los discípulos también tenían problemas. Juan tiene miedo. Aquí también vemos una palabra que se menciona mucho en el Evangelio: no tengas miedo. Así empieza la historia de la Navidad, no temes. Donde los hombres tienen un encuentro con Dios, es lógico que tienen miedo, porque sobrepasa su entendimiento y sus fuerzas. Y ahora Jesús mismo se describe. Y solo aquí se nota que es Jesús. Es el que fue, que es y que va a venir. El que vivió, murió y resucitó. Él descodifica el misterio. Yo tengo las estrellas, yo tengo las iglesias en mi mano. Para los hombres de aquel tiempo fue una imagen muy poderosa. Estas 7 iglesias tenían la impresión de ser un juguete de los políticos, de los otros grupos hostiles de la población. En las cartas a las iglesias se ve cómo se encontraban de espaldas a la pared. Yo tengo las iglesias en mi mano. Tiene el mundo entero en su mano y más aún las iglesias, y cuida de ellas. Jesús mismo dijo: nadie los puede agarrar de mi mano. Se les dice a las iglesias y a nosotros hoy también de manera muy personal. Aquí vemos de quién se trata.
de la iglesia. Se dirige a los siervos de Dios, a las personas que le pertenecen. Y se trata de las iglesias que se han formado por la obra misionera. Vamos a dar un salto. Ahora siguen los mensajes a las iglesias que ustedes pueden leer en casa. Contienen alabanza y represiones en diferentes medidas. Normalmente es una mezcla de ambos. Con la meta no se sienten demasiado seguros. El hecho que el Señor tenga las iglesias en su mano no tiene que decir que ustedes no tengan que esforzarse y ver cómo pueden pasar por estos tiempos. Vamos a continuar con Apocalipsis 4. Después de esto, miré y allí en el cielo había una puerta abierta. Y la voz que me había hablado antes con sonido como de trompeta me dijo: sube acá. Voy a mostrarte lo que tiene que suceder después de esto. Al instante vino sobre mí el Espíritu y vi un trono en el cielo y a alguien sentado en el trono. El que estaba sentado tenía un aspecto semejante a una piedra de jaspe y de cornalina. Alrededor del trono había un arco iris que se asemejaba a una esmeralda. Rodeaban al trono otros 24 tronos, en los que estaban sentados 24 ancianos vestidos de blanco y con una corona de oro en la cabeza. Del trono salían relámpagos, estruendos y truenos. Delante del trono ardían 7 antorchas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Y había algo parecido a un mar de vidrio, como de cristal transparente. En el centro, alrededor del trono, había 4 seres vivientes cubiertos de ojos por delante y por detrás. El primero de los seres vivientes era semejante a un león, el segundo a un toro, el tercero tenía rostro como el hombre, el cuarto era semejante a un águila en vuelo. Cada uno de ellos tenía 6 alas y estaba cubierto de ojos por encima y por debajo de las alas. Y día y noche repetían sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y que es y que ha de venir. Cada vez que estos seres vivientes daban gloria, honra y acción de gracias al que estaba sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraban ante él y adoraban al que vive por los siglos de los siglos. Y rendían sus coronas delante del trono, exclamando: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas. Por tu voluntad existen y fueron creadas. En el capítulo 4 tenemos un cambio de escenas. Ya no estamos en la isla con Juan, sino Juan está en el cielo. ¿En qué forma está ahí? Arrebatado, por así decirlo, transformado. Está en un lugar, en un edificio, en una sala de trono. O se trata de una visión donde se abre una cortina y el Espíritu de Dios le revela algo. Yo pienso que es lo último. No pienso que aquí se nos describan los muebles de la sala de trono de Dios. No creo que la realidad de Dios
tenga algo que conocemos de los reyes de este mundo. Pero este mundo más allá, que es para nosotros tan indescriptible, tiene que ser transformado, explicado para Juan. Y así se le describe la realidad de Dios con imágenes muy densas. Detrás hay una realidad, pero esta realidad es diferente. Esto vale siempre cuando se habla de la realidad de Dios, porque no es de la materia de este mundo. No funciona según las leyes de la física, es completamente diferente. Solo lo podemos entender si se nos describe con imágenes que conocemos de nuestro mundo. Se describe lo que tiene que pasar. Se le dice a Juan, voy a mostrarte lo que tiene que suceder después de esto. Ya es algo que vimos el año pasado en Mateo y en las cartas. Lo que tiene que suceder. ¿Qué significa esto? ¿Tiene Dios una lista que le esclaviza? ¿Tiene que hacer una cosa tras otra según un plan que él mismo u otro haya inventado? Seguro que no. El año pasado dije que el tiene que se usa en el sentido de lo inevitable. Las cosas que suceden en la historia, una cosa resulta de la otra. El mundo llega a ser tan complicado. Las catástrofes se enredan tanto que cuando una cosa pierde el equilibrio, la otra también. Hay una inevitabilidad interior, una maduración de las estructuras del mal. Para darles un ejemplo, Angela Merkel dirá un día que el hecho que tenga que haber un emperador del mundo es sin alternativa. Si este mundo tiene que existir, si lo del clima, de la migración, de la pandemia tiene que funcionar, se va a necesitar un emperador del mundo. Ya no se puede hacer de manera local en un mundo cada vez más global. Tiene que pasar así. El escalamiento de los acontecimientos. Vemos hoy día cómo una cosa resulta de la otra. La globalización, la creación de redes a través del Internet y quizás pronto de otros medios requiere respuestas globales y se van a encontrar estas respuestas. Pero no creo que esto es lo último y lo esencial aquí, sino se trata de un libro de consuelo. Las iglesias están viviendo cosas terribles y no lo entienden. Incluso se les dice que va a haber cosas aún más terribles. El Apocalipsis no nos describe una final feliz y esto hace algo con las personas. Se preguntan, ¿dónde está Dios? ¿No es una locura que yo todavía mantenga la fe? Quizás me van a matar por mi fe. Esto era algo muy concreto en aquellos tiempos, que quizás me encarcelan o me destierran en la isla de Patmos. No es loco seguir creyendo y todo lo que pasa también en nosotros, en nuestros tiempos, no es una prueba que no existe Dios. Si Dios existiera, no permitiría que millones de personas inculpables se mueran por corona o la catástrofe de los refugiados o otras cosas, ¿no? Dios no puede existir.
Pero Juan nos dice, o mejor dicho, Jesús nos hace saber que lo que pasa ahora no es una consecuencia de que Dios no actúe o que no tenga el control. No, tiene que pasar. Forma parte del desarrollo necesario en este mundo, aunque no sea bonito. El mal tiene que madurar y escalar. Al final de Apocalipsis se explica que se tiene que ver que el juicio de Dios que vendrá será justo. Hoy todavía se puede decir, ¿por qué se tiene que ¿por qué se tiene que haber un juicio de Dios? Existen tantos hombres buenos, tantas cosas bonitas y buenas, pero va a haber una maduración, un escalamiento y se va a ver que el juicio es justo. Para Jesús era importante que se dieran cuenta que lo que está pasando forma parte del plan de Dios. No es que sea su voluntad o que lo envíe, no, Él lo permite, saca las fronteras. Algunas cosas también manda directamente, pero forma parte del proceso. Es algo necesario. Y ustedes no están a la merced de los acontecimientos y no los tienen que soportar de alguna manera. En la charla sobre los tiempos finales, Jesús les había explicado por qué se lo dijo. Vigilen, no se dejen seducir. Si no tienes información, no vas a poder manejar ciertos procesos. Sobre todo cuando la dificultad te ataca físicamente y ya no tienes solución. Si entonces no tienes orientación, estás desamparado. Y si incluso otros vienen y te dicen, lo tienes que ver de otra manera, no hace sentido tu fe, entonces es más difícil aún. Les recuerdo que Jesús dijo que el peligro más grande para la iglesia no son las amenazas desde fuera, sino la seducción interior, la inseguridad, la desorientación. Por eso tenemos el Apocalipsis y las charlas de Jesús sobre los últimos tiempos. Dense cuenta que lo que está pasando ahora y lo que van a experimentar es algo que no van a entender, no van a poder interpretar, no van a poder reconciliarlo con el amor de Dios y tampoco con vuestra imagen de fe infantil o adulta. Van a pasar cosas que no van a entender. Pero tiene que ser así, forma parte del desarrollo de este mundo que empezó hace mucho tiempo y que está continuando ahora en nuestros tiempos. Todo se ve muy bonito, es como piedras preciosas, pero no son piedras preciosas, no son materiales. Se puede ver un arco iris, la señal de la alianza de Dios del Antiguo Testamento, que Dios tiene su mano encima de todo mientras que exista esta tierra. No va a parar la siembra y la cosecha mientras exista el mundo. Esto todavía es verdad, incluso aquí en la sala de trono de Dios. Hay 24 tronos alrededor del trono de Dios. Ancianos vestidos de blanco con coronas. Son los ancianos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Es una imagen de los 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles. El Apocalipsis usa mucho los números simbólicos. El número 12 es un símbolo del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y los 12 discípulos de Jesús. El pueblo de Dios, Israel, del Antiguo Testamento y el pueblo de Dios del Nuevo Testamento se reúnen aquí en la sala del
trono de Dios. Llevan prendas blancas, están puros por Jesucristo y reinan con Él. Llevan coronas que rinden. Claro, no son príncipes soberanos, pero tienen funciones que se van a presentar más tarde. Hay relámpagos y truenos. Vemos las 7 antorchas de fuego de nuevo. Se describen como los 7 espíritus, es decir, el Espíritu Santo. Y delante del trono hay como un mar de cristal transparente. Es el mar de este mundo, de los pueblos del mundo, de la humanidad. Esto quiere decir que para Dios todo es transparente. Lo que pasa debajo de sus pies, todos los misterios del mundo, para Dios es transparente. Él sabe y ve todo. Los 4 seres vivientes son extraños también. Está Dios, los 24 ancianos y los 4 seres vivientes. Para esto también hay diferentes interpretaciones. Yo creo que son ángeles. El mundo de los ángeles está ahí también. Recuerda mucho los serafines de Isaías 6. Tienen alas como en Isaías. Es decir, toda la creación, la humanidad en el mar de cristal, la iglesia, el pueblo de Dios del Antiguo Testamento y el mundo de los ángeles. Todos están reunidos en la sala de trono de Dios. Todos forman parte. Se trata de algo muy, muy grande. Lo que describe para mí no suena muy tentador. Todo el día se canta aleluya, se alaba, se arrodillan todo el tiempo y parece que es todo. Lo único que hacen los serafines es alabar a Dios también. Pero aquí se ve también que se trata de símbolos. No es una descripción de un día de 24 horas o como podrían ser 24 horas en el cielo, sino se trata del objetivo de la historia. El objetivo es que Dios se adora. Todo va a estar sometido a Dios y todos están unánimes que hay que adorar a Dios. Las personas de aquel tiempo lo entendieron. Juan entendía estas imágenes. Existían en el culto del emperador también, la sumisión, la adoración, etc. Y Juan ve que todo el mundo adora a Dios. La manera como se hace la vamos a ver en el mundo de Dios más allá. Pero lo positivo es que Dios va a estar ahí en su gloria y todos se van a arrodillar, todo le va a estar sometido. La razón para la alabanza es que Dios tiene el poder, que es el creador del mundo. Aquí se tiene una visión del Creador, del Padre. En el próximo capítulo cambia la visión, vemos a Jesús en el centro. También le vamos a ver en una imagen, en una forma nueva, ya no como el sumo sacerdote, de cuya boca sale una espada y que lleva las estrellas en su mano, sino Jesús de manera totalmente diferente y extraña. Vamos a leer el capítulo 5. En la mano derecha del que estaba sentado en el trono vi un rollo escrito por ambos lados y sellado con 7 sellos. También vi a un ángel poderoso que proclamaba a gran voz:
¿quién es digno de romper los sellos y de abrir el rollo? Pero ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra hubo nadie capaz de abrirlo ni de examinar su contenido. Y lloraba yo mucho porque no se había encontrado a nadie que fuera digno de abrir el rollo ni de examinar su contenido. Uno de los ancianos me dijo: deja de llorar, que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus 7 sellos. Entonces vi en medio de los 4 seres vivientes y del trono y los ancianos a un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Se acercó y recibió el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando lo tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios, y entonaban este nuevo cántico: digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono y los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era millares y millones de millones. Cantaban con todas sus fuerzas: digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Y oí a cuánta criatura hay en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, a todos en la creación que cantaban: al que está sentado en el trono y al Cordero sean la alabanza y la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes exclamaron: amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. Como ya dije, estamos en otra esfera, delante del trono de Dios. Y ahora entra Jesús al juego. ¿Por qué? Se trata de abrir un libro. Este libro, este rollo, tiene 7 sellos. Esto le ha dado el título al Apocalipsis. La Biblia es un libro de 7 sellos. Es un rollo escrito por ambos lados, pero que está sellado. Es un testamento, un documento. Algo así también se abría en el nombramiento del emperador. Y de esta manera empezó a gobernar el emperador. No solamente se trata de información, de saber lo que está escrito en el rollo, sino la apertura del testamento también lo pone en vigor. Es un procedimiento eficaz. Pero la cuestión es: ¿quién puede poner en marcha que por fin sucede lo que Dios o el mundo celestial había previsto? ¿Quién es digno para esto? Dios no lo hace él mismo, sino lo deja hacer Jesús.
no es de menor importancia, porque se trata aquí de quién es digno para hacerlo, quién tiene la autoridad para hacerlo. Juan llora. ¿Por qué? Porque quizás Juan piensa que no va a pasar nada. Juan había deseado tanto que Dios hiciera algo, que lo que está previsto por fin se realizara. Uno de los ancianos dice que es el Cordero que tiene la victoria. Es una imagen para Jesús. Aquí se define la muerte de Jesús claramente como victoria. Lo que Pablo ya lo destaca, claramente, que la muerte de Jesús no es una derrota, sino Jesús nació para morir. Era la meta. La cruz es la victoria sobre el mundo. Jesús dice, en este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Esto después se hizo realidad. A Cristo se le describe diferente aquí. El hecho que a veces Jesús aparezca como sumo sacerdote o ahora como un cordero sacrificado nos muestra que se trata de imágenes que nos tienen que explicar algo. El cordero sacrificado es lo que Juan el Bautista dice: aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y se refiere a Isaías 53. Él cargó con nuestros pecados como un cordero llevado al matadero. Para Juan es claro. Y nosotros conocemos esta imagen, aunque es un poco extraña para nosotros también. Aunque un cordero que está tan herido que se ve como sacrificado, normalmente no se puede mover. Un cordero anda en cuatro patas, no puede recibir un rollo escrito. Aquí, una y otra vez se interrumpe el nivel natural. Las cosas pasan de manera visionaria, son visiones. E incluso Juan no lo entiende siempre, pero donde necesita ayuda se les explica. El cordero tiene 7 cuernos y 7 ojos. Tampoco lo tiene un cordero normal. Se explica que es el Espíritu Santo en su plenitud. Aquí también vemos algo que se ve una y otra vez en el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo no se puede separar de Jesús. El Espíritu Santo está muy unido a Jesús. Es el Espíritu de Jesucristo. El Cordero recibe este rollo de la mano de Dios y hay un nivel de tensión altísimo aquí. Quizás tienen presente todavía como fue descrito. Todo el mundo adora y adora a Jesús ahora también. El Padre está más en el trasfondo. Esto es como un concierto, como una pieza de música donde todos esperan el punto culminante. Pero no en este capítulo y no en esta tarde, solo a partir de la semana que viene. Se describe de manera muy dramática aquí. Los ancianos se postran, tienen copas de oro llenos de incienso, que son las oraciones de los santos. Lutero dice las oraciones de los
hijos de Dios, que son las oraciones de los hijos de Dios. Se dice a Juan y a nosotros, sus oraciones no son en vano, están presentes en la sala de trono de Dios. Ahí han llegado sus oraciones. Quizás ustedes piensan que Dios no escucha y que sus oraciones solo van hasta el techo, pero ¿para qué sirven las oraciones en medio de la persecución y de mi miseria, en mi miedo? Pero sí, las oraciones han llegado a Dios como incienso. No tenemos copas de incienso en nuestra iglesia, pero en aquel tiempo era una imagen común. Luego cantan una nueva canción, quizás otra canción que en el capítulo 4, donde se trataba del Padre, del Creador. Ahora se canta una canción para Jesús, pero también la canción de un nuevo tiempo. Jesús ha empezado su reino. Jesús hizo lo que solo Él puede hacer. Abrir el rollo misterioso y de esta manera poner en marcha los secretos. Esto se celebra. Juan había llorado antes. Ahora hay una nueva canción. Una canción de júbilo en vez de la tristeza y del lloro. Ziemlich befremdlich und auch Anlass für vielerlei unterschiedliche Deutung ist dann der Vers 10 in Kapitel 5. El versículo 10 en el capítulo 5 es bastante extraño y se interpreta de diferentes maneras. De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Aquí vemos dos cosas un poco difíciles, reyes y sacerdotes. Esto está en la mayoría de las traducciones de la Biblia, incluso hay un grupo musical con este nombre. Yo creo que es un error de traducción. Aquí se utiliza la palabra basileia, reino. Ustedes son un reino de sacerdotes. Esto se ve ya cuando se hace el pacto con el pueblo de Dios en el Sinaí. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. También conocemos la descripción de la iglesia en la primera carta de Pedro. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio. Si todos son reyes, entonces ¿quién gobierna? No, nosotros somos un reino. Dios es rey, pero nosotros gobernamos con Él. ¿Dónde reinan con Dios? Van a reinar sobre todo el mundo. Es un versículo importante con diferentes opiniones. ¿Es el viejo mundo? Va a haber un tiempo donde Dios crea una nueva situación en la cual cada cristiano es un rey y reina sobre el mundo y los hombres malos en él. Nosotros, los jefes que reinan sobre este mundo con autoridad. Hay una alusión para esta interpretación, el milenio, donde hay ciertos acontecimientos. Esto sería en este viejo mundo, en una situación específica. Yo no comparto esta opinión. Yo pienso que vamos a reinar sobre el nuevo mundo de Dios. Cuando Dios creó este mundo, el paraíso, cuando tenía los mejores planes todavía, Él dijo a los hombres: llenen la tierra y sométanla y dominen a todo el mundo. Esta era la idea básica del paraíso. Y al final del Apocalipsis vemos un nuevo cielo y una nueva tierra. Dios mora con ellos, van a ser su pueblo. ¿Y qué hacen entonces? Mi respuesta es que van a reinar sobre la tierra. Por fin van a tratar el nuevo mundo de Dios con responsabilidad, van a liderar, diseñarlo. Nosotros no sabemos cómo va a ser exactamente porque va a ser un mundo diferente, pero Dios va a llegar a su meta. Él creó los hombres porque los quería tener en su mundo y quería un sistema que funcione.
Y finalmente esto va a venir. Al final va a ser así. En el nuevo mundo de Dios, ustedes van a realizar la tarea para la cual habían sido destinados desde un principio. Así lo veo yo. Espero que les convenza. Si no, podemos seguir siendo amigos. Sigue la imagen final antes del comienzo del juicio. La alabanza crece cada vez más, también los ángeles se juntan. Y finalmente llega ese gran amén. Sí, así es. Esto es verdad, esto va a pasar. Es el objetivo de todo. De esto se trata. Que al final se adora a Dios y que los hombres vivan para lo que habían sido destinados desde siempre. Voy a hacer un resumen, también lo encuentran en su hoja. Hasta entonces el Cordero solo tiene el rollo en sus manos y ha sido autorizado para abrirlo. Antes de que lo abra y de que se realicen los terrores que se describen en el capítulo 6, se describe el trasfondo de esto. En el último tiempo, solamente la persona que sabe que Dios tiene el libro de la historia firmemente en sus manos, pase lo que pase. Y aún más, no es Dios, sino Jesucristo que lo abre. Y Jesucristo no es cualquiera, sino es el que murió por ti y por mí, nuestro amigo, nuestro hermano, y no un ser que no conocemos. Él es el Jesucristo que conocemos. Solo es por eso que el hecho de abrir el sello no es una causa de tristeza, sino de alegría. Se alegran porque el juicio de Dios tiene lugar. Para la conversación, ¿conoces bien el libro de Apocalipsis? ¿Ya lo habías estudiado más detalladamente? ¿Cuáles de los aspectos de los que escuchaste te dan ánimo y cuáles te dan miedo? Cuando piensas en el juicio de Dios, ¿es un motivo de alivio y de alegría o de miedo y oposición? ¿Cómo te va con el lenguaje simbólico del Apocalipsis, por ejemplo, el cordero que se sacrificó o la adoración permanente de los ancianos? ¿Tienes acceso a estas imágenes o no? ¿Qué significa para ti que las oraciones de los hijos de Dios son como incienso? ¿Qué te conmueve al final de esta primera parte? No es una lista que tienen que cumplir, sino son ideas para la conversación. Ustedes deciden lo que van a hablar y el Espíritu de Dios les va a guiar. Querido Wolfgang, muchas gracias para introducirnos a estos 3 capítulos muy llenos. Nos diste una introducción y a mí también me interesaría saber lo que les conmueve al final de esta primera tarde. A ustedes en casa les deseamos conversaciones buenas y bendecidas, un tiempo edificante. Que el Señor les bendiga.